Bien, muy buenos días. Mi nombre es Paul Endre Saavedra y voy a ser el profesor que les acompañará durante este semestre en el curso de la introducción a la Biblia y al Antiguo Testamento. Quiero ante todo partir aclarando que este es un curso que si bien tiene un propósito bastante grande, que es abarcar el Antiguo Testamento y hacer una introducción a todo lo que es el mundo bíblico, no basta muchas veces con 16 sesiones. Por más disposición que uno tenga a que los estudiantes aprendan lo que más puedan eh, y, eh, y que destinemos un semestre completo, que es bastante, pero nunca es suficiente. Y eso yo lo digo de inmediato para poder bajar las expectativas que muchas veces uno se cifra al momento de querer hacer un curso de esta naturaleza. Esta introducción, dentro de todo, le va a permitir a quienes no conocen nada, nunca han estudiado nada sobre Biblia, una familiaridad, una cercanía que les va a ayudar para lo que viene después. Así como también les va a ayudar a ir desinstalando ciertos prejuicios que muchas veces juegan en contra, sobre todo al momento de los aprendizajes. Uno trae muchas fantasías, ideas preconcebidas, aprendizajes previos que dificultan a veces el avance en estos aprendizajes que van a ser novedosos. Yo ya llevo más de 5 años haciendo este curso en el CAE. Y si es que ustedes logran recibir el feedback que les pueden dar algunas de sus compañeras y compañeros, sabrán que es un camino que puede parecer al principio un tanto difícil, pero con el tiempo les aseguro y garantizo que van a poder acercarse de manera amable, cercana, novedosa y madura, sobre todo eso último, al mundo de la Biblia. Bien, ¿cuál es el objetivo de este curso? Para ir como entrando ya en tierra derecha. Lo primero, decirles que mi objetivo fundamental es que ustedes puedan conocer la Biblia como un libro que nace en un ambiente histórico-cultural concreto. Y que ese escenario en el cual ella emerge es un escenario que de alguna manera va a determinar la cosmovisión que nos presentará. Tiene un mensaje que trasciende a los hombres de la época y que de alguna forma nos desafía a tener que repensar sus contenidos o repensar sus formulaciones, porque no hay que olvidar, y por eso marco este primer objetivo que me parece medular, que la Sagrada Escritura brota como el resultado, es un producto cultural. Es cierto que es un producto religioso o es una obra que contiene la experiencia religiosa de un pueblo, la intervención de Dios en la historia del hombre, cómo un pueblo lo entendió ese paso de Dios y lo traspasó en lenguaje escrito. Todo eso es y nace en una cultura. Entonces es interesante familiarizarnos también con ese entorno en el cual la Biblia surge. Bien, y como objetivo más inmediato, a mí me interesa que ustedes se familiaricen con la Biblia, que aprendan a leerla, que puedan ser capaces de conocer su entorno, identificar los lugares más importantes del entorno bíblico, las lenguas, los idiomas que la atraviesan, los géneros literarios que son utilizados por los distintos autores, y que también va respondiendo a épocas concretas, ¿no? La Biblia, en definitiva, es la proyección de una experiencia del hombre, del ser humano, de un pueblo, eh, utilizando todos los recursos posibles para expresar esta vivencia, esta experiencia de Dios. Bien. Algo que me parece importante señalar en esta introducción al curso es que nosotros a lo largo de este semestre vamos a ir, qué sé yo, leyendo algunos libros de la Biblia, familiarizándonos con algunos libros de ella, mejor dicho, porque no hay que olvidar que son muchos los libros que están contenidos en ella, entonces no es tan simple como decir que vamos a abordar la Biblia, ¿no? Vamos a poner especial énfasis en aquellos libros que pertenecen a la tradición cristiana también y que son los más recurrentes, por ejemplo el Génesis,
el libro del Éxodo, vamos a mirar algunos profetas que también son particularmente significativos para lo que viene después del Nuevo Testamento. Y obviamente vamos a entender el proceso de redacción de los libros en sus distintas épocas o en sus distintos momentos históricos. Por lo tanto, y con esto vuelvo a reafirmar, más que un estudio o una introducción a todos los libros de la Biblia, nosotros nos vamos a ir centrando particularmente en algunos, ¿no? Un poco esto por el factor tiempo y por otros elementos que nos impiden hacer una profundización mayor. Entonces yo les recomiendo desde ya, en este primer video, que para que se vayan familiarizando, para que se vayan acercando, tanto los que nunca han hecho nada de Biblia, como también aquellos que ya han tenido una formación previa teológica y pastoral, que vayamos tomando la Biblia y vamos familiarizándonos con ella. Entonces les sugiero que de manera libre ustedes decidan si comienzan leyendo el Génesis, los 2 primeros capítulos del Génesis, o el libro del Éxodo, los 3 primeros capítulos del Éxodo. Esta lectura es simplemente de acercamiento, ¿no? De aproximación, sin ningún tipo de prejuicios, sino con el lente con el cual ustedes hasta ahora han leído los distintos relatos, ¿no? Por lo tanto, tomen apunte de lo que les llama la atención de esos relatos. Ya lo vamos a ver en algún momento. Va a pasar un poco de tiempo para que volvamos a retomar esta primera aproximación. Pero se los dejo como tarea para que lo puedan hacer, ¿ya? Entonces, no se olviden leer los 2 primeros capítulos del Génesis y leer los 3 primeros capítulos del Éxodo, ¿ya? Eso como una primera tarea. Bien, nosotros qué vamos a hacer a partir de las sesiones que de aquí en adelante vamos a tener, bajo esta modalidad hasta que las clases sean presenciales. Primero, también a modo de ir compartiendo la experiencia y los aprendizajes que traemos a esta formación, al aula que vamos a nosotros después donde nos vamos a encontrar. ¿Cuál es nuestra experiencia personal de la Biblia? Lamentablemente, como en estos momentos estamos bajo esta dinámica, no puedo ver quiénes me levantarían las manos para decir si han tenido una formación bíblica, si no la han tenido, si la experiencia personal es tal vez una experiencia mediada por temores, por prejuicios, o es una experiencia muy positiva, muy rica. Hay personas, por ejemplo, que la Biblia la utilizan bastante para los ejercicios espirituales, por ejemplo, ¿no? En la espiritualidad ignaciana se utiliza mucho la lectura bíblica para la oración, o en la espiritualidad benedictina también, donde se utiliza la lección divina, ¿no? Como un acercamiento además al esfera espiritual, una profundización desde el espíritu a partir de la Sagrada Escritura. Entonces, hay personas que pueden tener tal vez una fuerte formación bíblica y hay quienes no. No obstante, este curso entonces va a recoger primero la experiencia, ¿no? Que ahí sería interesante que de alguna manera ustedes también me puedan hacer llegar esa experiencia siempre que la quieran compartir, obviamente, o cuál temor o prejuicio pueden tener. De pronto no pueden tener ninguno, así que sería bueno como para empezar a aproximarnos. Por lo tanto, yo les voy a dejar un correo electrónico. Ustedes se van a comunicar a través de ese correo y libremente, los que quieran, las que quieran, me comentan, qué sé yo, no he tenido experiencia de cursos bíblicos, o sí he tenido una experiencia muy positiva con la Biblia. Con eso yo también voy partiendo con una especie de diagnóstico que me permite ir avanzando con ustedes a lo largo del semestre, ¿ya? Eso es como una pequeña tarea, pero no se preocupen que no los va a afligir mucho. Y luego me gustaría que, así como me puedan responder esta pregunta, ¿cuál sería la experiencia personal que han tenido con la Biblia? ¿Cuáles son los mayores problemas que tal vez a ustedes les ha causado la Biblia? A veces puede ser un problema que simplemente tenga que ver con la lectura, ¿no? O sea, uno le cuesta leer la Biblia, ¿no? Le cuesta como profundizar, le cuesta entenderla muchas veces en sus formulaciones, en sus expresiones. Para otros les puede traer problemas a nivel quizá ético, ¿no? La Biblia muchas veces en sus páginas dice cosas muy duras, ¿no? Propone elementos muy fuertes.
o condena situaciones que hoy día tal vez nosotros no nos atreveríamos siquiera a condenar. Entonces también puede traerle a algunas personas ciertos problemas éticos, ¿no? Conflictos éticos, ¿no? Quizás por ahí exista alguien más científico, más científica, y que se sienta muchas veces dificultada o dificultado por las aseveraciones que de la Biblia provienen en términos científicos, y que esas muchas veces chocan con lo que la ciencia dice y lo que la Biblia dice, ¿no? Se entran en contradicción, ¿no? Recordemos que hasta hace muy poco para muchos católicos, y estamos hablando 50 años atrás o 60 años atrás, para algunos el hombre seguía proveniendo del barro. El relato de la creación de Adán y Eva era un relato histórico, y hace muy poco el Papa Francisco hace que el conocimiento reservado para la academia en relación a este tema trascienda a todo el mundo católico. Él mismo asevera que los relatos de Adán y Eva son relatos que están en función de contarnos una historia más importante. El relato es funcional a una verdad más profunda. Por lo tanto, si no es histórico, no conflictúa en nada la fe ni la intención que la Biblia tiene o que Dios ha tenido a través de sus autores para comunicarnos una verdad más profunda, porque los géneros al final, o los envoltorios con los que nos encontramos, que son los textos, tienen un fundamento mayor, tienen una finalidad mayor. Por lo tanto, no debería conflictuarnos que el relato de Adán y Eva, por ejemplo, sea un relato mítico de carácter etiológico. Ya van a ir después descubriendo esos conceptos, anótenlos por ahí para después buscarlos. Y por lo tanto, ahí también podemos tener un conflicto, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho la Iglesia durante tanto tiempo? ¿Qué dice hoy la ciencia al respecto? Y ahí esos encuentros pueden ser también un poco complejos. Ya lo veremos en su momento cuando ya empecemos. Yo estoy ahora solo presentándole un poco en qué va a consistir el curso. Esto después ustedes lo pueden ir viendo. Yo se los voy a mandar por correo, aunque creo que esto se lo entregan a ustedes de forma impresa o ya se los van a enviar seguramente, ¿ya? En todo caso, ahí cuando nos comuniquemos ustedes me dirán, y si no, yo les envío el programa. Pero lo que estoy haciendo ahora es hacer un feedback del programa para que ustedes sepan por dónde va a ir el curso, cuáles son los lineamientos del curso. Haremos entonces algunas aclaraciones con respecto al nombre, por qué se llama Biblia, por qué podemos referirnos a ella como una biblioteca variada. Vamos a también preguntarnos qué quiere decir testamento, o por qué hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? ¿Cuál es la intención o cuál es la razón, mejor dicho? ¿Cuáles son los libros que tenemos tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento? ¿Cómo es la organización interna de esos libros? ¿Durante cuánto tiempo se escribieron? ¿Se escribieron todos en una misma época? ¿Son de distintas épocas? ¿Es un autor por libro? Todas esas interrogantes que seguramente van a ir surgiendo las vamos a ir aclarando a lo largo de esta introducción inicial. Vamos a ver también por qué capítulos y versículos, ¿no? Por cómo se organizan de esa manera, y cuáles son los idiomas que la Biblia, particularmente el Antiguo Testamento, que es lo que vamos a profundizar en este primer semestre, cuáles son los idiomas que contiene, ¿ya? Los géneros literarios. Hablamos de autores, ¿no es cierto? O de autor. Vamos a ver ahí qué es lo que nos dice la investigación actual. Y finalmente, ver el marco geográfico y cultural de la Biblia. En cuanto a esto último, el marco geográfico, ustedes ya podrían adelantar, si van a sus Biblias, generalmente la Biblia de Jerusalén o la Biblia de América, o la Biblia del Peregrino, la Biblia de Estudio, Biblia Dios habla hoy. Son buenas ediciones que hacia el final contienen muchas veces mapas del Mediterráneo del siglo III a.C., siglo X a.C., hasta llegar a la época helenística y un poquito más cercana hasta la época romana, ¿no? De la Palestina romana del siglo I. Es interesante entonces que revisen esos mapas, mírenlos, familiarícense con ellos, vean qué imperios eran los que estaban presentes en la época en que la Biblia fue escrita. Israel pasa por muchas épocas de dominación, por lo tanto no hay que olvidar que los dominadores o los imperios que anexaron a Israel a sus tierras y a sus dominios
intercambiaron elementos culturales. Entonces eso también es importante que ustedes vayan cotejando, vayan viendo, vayan familiarizándose cuál es el espacio, el entorno geográfico de la Biblia, ¿ya? En este caso del pueblo de Israel. En una primera parte entonces, después dejando ya de lado esta introducción de elementos más bien técnicos y algunos para familiarizarnos también con conceptos que son importantes, vamos a entrar a la primera parte del curso, donde ahí sí abordaremos el tema de estos conflictos que yo les señalaba hace un rato atrás, pero viéndolos de manera más macro, más amplia, ¿no? ¿Qué pasa con la Biblia cuando se ha cruzado con las ciencias naturales? ¿Qué ha pasado con la Biblia cuando se ha creído que todo lo que ella dice es histórico? Y cuando la historia después, desde la disciplina y desde el rigor científico, nos indica que hay elementos que no coajan o no coinciden con la Biblia, ¿no? O con lo que la Biblia propone. Vamos a ver los problemas morales que la Biblia entraña, ¿no? Hay pasajes de la Biblia que son de un alto conflicto moral, de un alto conflicto ético. Hay invitaciones concretas, por ejemplo, a la guerra. Hay expresa voluntad de Dios de destruir pueblos donde hay niños y mujeres. ¿Cómo hay que entender eso? ¿Eso es voluntad de Dios o eso responde a condicionantes culturales? ¿Tiene que ver con la intención del autor? ¿Tiene que ver con el momento histórico del autor? ¿O tiene que ver con que el espíritu se le pasó en esa circunstancia un grave elemento? Ya lo vamos a conversar, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto, pero claramente hay problemas que tenemos que enfrentar y que son problemas contenidos dentro de la Biblia y que hay que de alguna manera hacerle frente. Y por otra parte vamos a también a ver cuáles son los problemas teológicos que ella también presenta, porque la Biblia, como aquí adelantándome un poco para aliviar estas inquietudes, la Biblia es el recorrido del proceso experiencial de un pueblo que a través de conceptos y de emociones y de imágenes fue colocando por escrito su experiencia de Dios. Y en ese proceso ciertamente hubo depuración, ¿no? Hubo aprendizajes, hubo maduración, hasta llegar a establecer una creencia, en este caso muy particular, en el Dios uno, en un Dios único. Entonces, lo que hay que tener en consideración es que la Biblia contiene de manera, ¿cómo decirlo?, procesual, una idea de Dios que va teniendo matices a lo largo del tiempo. Por lo tanto, hay que considerar que no tiene una conceptualización de Dios acabada, sino que son distintas teologías y unas van superando a otras y van perfeccionando otras, al punto que nos encontramos dentro del Antiguo Testamento con distintas miradas acerca de Dios. No hay una sola forma de entender a Dios. Y eso es importante también a la hora de profundizar en este curso y en este aspecto en particular. Entonces, hacia el final de esa primera parte, creo que nosotros vamos a estar en condiciones de saber o de identificar qué es y qué no es la Biblia, ¿no? Que ese sería como algo interesante que nosotros podríamos después plasmar, ¿no? A través de alguna pregunta que nos podemos hacer hacia el final de esa primera parte y con qué me quedo, qué es lo que la Biblia para mí hoy día sería. Sería interesante eso también, recogerlo. La segunda parte es ver a la Biblia ya como un libro religioso, ¿no? Propiamente tal. No es que no lo hayamos hecho antes, pero insistir en esta doble dinámica que es muy importante, ¿no? El hombre como autor, pero a la vez también Dios como autor, y aquello que llamamos como inspiración. Estos conceptos que son en verdad bastante nuevos, si bien conocidos o tal vez sabidos y de alguna manera supuestos por la tradición cristiana, no llegan a tener una real formulación sino hasta el Concilio Vaticano II, concilio celebrado hace muy poco, ¿no? Recordemos que termina en 1962 con el Papa Pablo VI. El Concilio Vaticano II, que lo inicia Juan XXIII en 1958, elabora distintas constituciones que vienen a marcar la línea o que vienen a definir lo que es la
la iglesia frente a ciertos tópicos o frente a ciertas áreas. Una de estas áreas era la Biblia. Entonces la constitución Dei Verbum, palabra de Dios en latín, Dei Verbum, va a definir en algunos de sus numerales lo que es la acción de Dios en el autor sagrado, quiénes son los autores, qué son los géneros literarios, cómo esta doble naturaleza de la Biblia, humana y divina, también está presente, y cómo el Espíritu libremente actúa en las personas para que vayan componiendo a través de relatos la historia de Dios con su pueblo. Así que les recomiendo también que si ustedes tienen la posibilidad, vayan a Google, coloquen Constitución Dei Verbum, PDF, ¿no? Y pueden descargar la Constitución y leerla. Lean la Constitución Dei Verbum. Es importante, creo yo, para la formación bíblica que todo cristiano católico tenga conocimiento de esa Constitución. Porque no solo profundiza en el tema bíblico y ayuda a tener claridad frente a la Biblia, sino que es lo último que la Iglesia ha dicho de manera oficial sobre la Sagrada Escritura. Lo último, digamos, de manera constitucional. No, porque es una constitución dogmática. Constituye entonces la enseñanza sobre la Sagrada Escritura. Y dicho sea de paso, hay conceptos que ahí hoy día también los teólogos están revisando, porque tenemos que también entender que la Biblia no es, o la Sagrada Escritura, perdón, no es monolítica, sino que también es dinámica. Entonces hay muchos elementos